31 de agosto, una fecha en la que se conmemora un aniversario más de la fundación del puerto de Guaymas. Justo en mis manos tengo el decreto de la fundación del H Puerto de Guaymas, que se encuentra en la sala de Cabildo. De acuerdo al historiador Faustino Cervantes Leiva, el puerto de Guaymas se fundó en el año de 1769, cuando José de Gálvez, visitador de la Nueva España, quien años más tarde se convirtiera en marqués, expidiera el decreto que postula con carácter de un nuevo pueblo y no un municipio al puerto de Guaymas. He oído incluso a señores historiadores cuyos nombres me reservo, he oído y he sido partícipe en mesas de diálogo en las que algunos historiadores se inclinan por decir que a la fundación de Guaymas se le están quitando aproximadamente 70 años, porque en 1701 el jesuita, se me ve el nombre ahorita, se fundó la misión de San José de la Laguna, Antonio de Salvatierra. El decreto ahí se tiene fidedigno, es del 31 de agosto de 1769, pasado mañana, el 31 de agosto de este 2012, va a ser el 243 aniversario. Sin embargo, a 243 años de que se expidiera a Guaymas como un puerto, se pone en controversia esta fecha, pues el historiador Pedro García asegura ese decreto fue para formar la misión de San José de la Laguna, lo que hoy en día es conocido como San José de Guaymas y no el puerto de Guaymas en sí. La del 31 de agosto es una fundación oficial. Si lo quiere llamar fundación, pues más bien fue una orden que se dio para que aquí se hiciera. Pero antes ya había habido movimientos de hacer asentamientos que no tuvieron éxito porque los indígenas de esta región, que eran muy aguerridos, llegaba una familia a asentarse y se la llevaban, se la acababan, los mataban a todos. Entonces tuvieron que mandar a un equipo de soldados, a un pelotón de soldados que le llamaron la Expedición Sonora, para que pudieran hacer aquí un cuartel seguro y que se pudieran proteger de los apaches y así pudieran asentarse aquí, y solamente así fue como pudieron asentarse. Hicieron el cuartel, pero y las instalaciones para la gente es la que se están ordenando el 31 de agosto por don José de Gálvez para que se hicieran aquí, pero apenas era una orden. O sea, después de eso, en 1770 fue cuando se empezaron a hacer todas las construcciones para la población, empezaron a repartirse terrenos. Tuvieron que pasar después más de 40 años para que voltearan los ojos hacia Guaymas. Es decir, tuvo que empezar la población en San José y darse cuenta de que no era conveniente allí para el asunto marítimo, porque para empezar el puerto no llegaba hasta el poblado. La historia del puerto de Guaymas inicia con un personaje cuyo nombre no es reconocido en la historia, quien al percatarse de que San José de la Laguna no podía ser utilizado como un puerto debido a la poca profundidad en sus aguas, decidió solicitar a la corona española crear un muelle en lo que hoy en día se conoce como la ciudad de Guaymas. El personaje que deberíamos de estar festejando es a Esteban Barea, porque fue el promotor, el que anduvo tocando puertas ante las instancias. Me supongo que en su momento debe haber sido una persona que podía económicamente para poder estar viajando, subiéndose a un barco y bajar de otro barco, meses y otros meses, para luchar para que aquí se hiciera un puerto. Entonces la historia está cambiando, desde luego que sí, porque no estoy diciendo que no sea importante la fecha del 31 de agosto de 1769. Esa es en San José. Estos documentos que hablan específicamente de ese momento son documentos del Tesoro de la Corona de España y que tienen que ver con nosotros, por lo tanto también son parte del Tesoro de Guaymas y que deberían estar ahí. Desde luego que esto, ya que se haga el libro, pues pasarán a ser parte del Tesoro de Guaymas.
La petición de crear un puerto nuevo, que hoy en día es Guaymas, se realizó en el año de 1811 por Esteban Barea. Sin embargo, debido a que se atravesaron las épocas de la independencia de México, el documento no llegó a manos españolas hasta 3 años después. En este caso yo les presento este legajo histórico con documentos que hablan específicamente del nacimiento de Guaymas, y de ahí es donde sale lo del 2 de abril de 1814, que fue cuando se firmó por las Cortes españolas, los representantes del rey, porque en ese momento el rey estaba secuestrado por Napoleón, para que Guaymas existiera. Entonces, la fecha importante de Guaymas el puerto, que deberíamos de estar celebrando, sería la del 2 de abril de 1814. Y aquí habla del decreto y habla de todos los pormenores que sucedieron para que se habilitara Guaymas, para que Guaymas sí naciera. Estamos hablando que la historia de estos documentos comienza en 1799. Culminan el 20 de noviembre de 1820, cuando por fin, en el documento por escrito, dice, abrió sus puertas a la navegación y a la comunicación el puerto de Guaymas. Las declaraciones documentadas por el historiador guaymense Pedro García Valdés podrían cambiar completamente la historia de Guaymas, debido a que los documentos con los que cuenta prueban que el decreto para crear Guaymas se expidió el 2 de abril de 1814 y Guaymas se inauguró como puerto el 20 de noviembre de 1820. Ir hasta allá es muy complicado y costoso y requiere muchísimo que coincidan muchos momentos. A mí afortunadamente me tocó coincidir históricamente, oficialmente, formalmente y profesionalmente como arquitecto, porque para poder entrar al Archivo de Indias, que es un edificio muy grande donde está guardado todo el tesoro de la corona de España, entonces afortunadamente me tocó estar en suerte en ese lugar como profesionista, representando a Sonora en la Expo Mundial en el 92, para sacar esto, y desde entonces estoy tratando de escribir el libro que habla del origen de Guaymas el puerto, no San José de Guaymas, sino Guaymas el puerto. El historiador García Valdés asegura que para continuar descubriendo la historia de Guaymas se necesitaría estudiar los archivos de la corona española durante años. Entonces los grandes avances tecnológicos que hay ahora nos van acercando más. Desgraciadamente estuvo en el umbral de eso, porque en ese momento todavía no existía el internet, ahorita ya existe. Aún así, de todas maneras, todos estos legajos históricos hay que ir a buscarlos personalmente. Son lo que las autoridades deberían de comprender, las autoridades de Guaymas y de Sonora, donde hay realmente un poco sustento histórico con documentos, porque ya les dije que es algo muy valioso de la corona española, sus documentos, pues pocos hay, porque no los sueltan tan fácilmente. Sea como sea que Guaymas se fundó, ha sido parte importante de la nación, pues aquí se llevó a cabo la importante batalla del 13 de julio de 1854, además de que esta ciudad regaló a la República 3 presidentes: Plutarco Elías Calles, Adolfo de la Huerta y Abelardo L. Rodríguez. Con imágenes de Misael Padilla, para Noticias de Primera, Angélica Medina Trujillo, Radio Visa TV.